Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones están cuajadas en esta madrugada del lunes 6 de julio. Algunas, por cierto, hay que decirlo, caramba, son muy útiles para nosotros como ciudadanos, porque rara vez una madrugada nos ha traído informaciones, noticias que prácticamente casan, ¿no? Como un rompecabezas. Una se ajusta perfectamente a la otra. Y tal coincidencia que no es casualidad, nos permite entender más y mejor cómo se van construyendo las matrices de conducta de los actores políticos y de los titulares, ciertamente. Lo digo porque hoy, por supuesto, los portales electrónicos y los pocos periódicos que sobreviven en nuestro país reflejan dos de los tres mensajes fundamentales que ayer con motivo del 5 de julio se dieron en Venezuela. Digo dos de los tres porque subrayo, repito, ayer hubo tres mensajes y un gesto. Vamos a denominarlo de esa manera. Un gesto valiente, un gesto importante, un gesto corajudo de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes, de los integrantes del movimiento estudiantil venezolano, que muy temprano en la mañana ayer tomaron la Plaza Bolívar con unas pancartas afirmando una frase del Libertador: cuando la tiranía se hace ley, la rebeldía es obligación. Gesto, repito, valiente de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes. Ese fue el primer gesto del día de ayer. Luego se produjeron tres mensajes. Un mensaje del sector opositor, que es encabezado por Leopoldo López y en el cual siguen pues de manera más o menos previsible y disciplinada Juan Guaidó y el resto de los aliados que tiene ese agrupamiento. Eso lo presentaron ayer como, lo llamaron Congreso de Unidad Nacional. Y fue una transmisión vía Zoom, una transmisión electrónica. Se entiende esto precisamente, bueno, por la situación de cuarentena que se vive, el tema del aislamiento físico, el tema del confinamiento forzoso en virtud de la situación de la pandemia. Pero no es sorprendente porque ese sector político en particular se ha caracterizado desde antes de la pandemia, de hacer política básicamente a través de las redes, desde y para las redes. Así que no es de extrañar que su mensaje en el día de ayer haya sido precisamente de esta forma, de esta naturaleza. Un segundo mensaje relevante fue el que transmitió el sector político que supuestamente está encabezado por Maduro, pero que todos sabemos en realidad tiene como columna, como soporte y como actores principales a los militares. Por eso no es de extrañar que ese escenario desde el cual se da ese mensaje sea precisamente un desfile militar. Desfile militar extraño porque el 5 de julio es esencialmente una gesta civil.
civil y civilista, tengo que decirlo. Además, el desfile del 5 de julio se había anunciado públicamente que iba a ser pospuesto, ¿no? Tanto el del 24 de junio como el del 5 de julio, a partir de este mismo tema de la emergencia sanitaria del coronavirus. Sin embargo, bueno, se produce el fulano desfile y en ese contexto se emite un pronunciamiento político. El pronunciamiento formal, repito, formal lo hace Maduro, pero la noticia que allí se genera es una declaración del general Padrino López. Ese es el segundo pronunciamiento más destacado de la jornada. Pero hubo un tercero y este sí es noticia. Es decir, los otros dos forman parte del horizonte normal de los acontecimientos. Voy a compartir con ustedes algo que estudiamos en las escuelas de periodismo, todos los que hemos pasado por allí. Noticia es todo aquello que está por encima o por debajo del horizonte normal de los acontecimientos. Eso es lo que es noticia. Suelen decir los profesores de periodismo que si un perro muerde a un hombre, eso no es exactamente noticia, pero si un hombre muerde a un perro, eso es un hecho extraordinario que se transforma en noticiable, en noticioso. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque es más o menos previsible que en un país donde hay dos personas que dicen ser presidentes, cada uno de esos presidentes se pronuncie con motivo del Día de la Independencia, ¿no? También es más o menos normal que, independientemente de que esas personas que dicen ser presidentes se posicionen o pronuncien esos discursos, quienes son los jefes reales detrás de ambas operaciones también hablen. Bueno, en el caso de Maduro, habla Maduro, pero también habla Padrino López, ¿no? En el caso de Guaidó, habla Guaidó, pero antes de Guaidó incluso habla Leopoldo López. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es más o menos previsible, todo eso es más o menos normal. Es decir, forma parte del horizonte convencional de los hechos. Lo que nadie se esperaba es que ayer se produjera un tercer mensaje, el mensaje de la sociedad civil organizada, el mensaje de voces de la sociedad civil, de un conjunto de voces de la sociedad civil. Hay que decirlo así, porque la sociedad civil es muy amplia y nadie puede abrogarse su representatividad. Pero ayer un grupo importante de voceros de la sociedad civil asume la responsabilidad de emitir un mensaje. Y fíjense ustedes qué calificado el grupo. Allí estaban, por ejemplo, representantes de los trabajadores, pero no cualquier clase de representantes. Estaban los representantes del sector salud, nada más y nada menos, que durante muchísimo tiempo han sido la vanguardia de las luchas de los trabajadores y que hoy, por el tema del coronavirus, forman parte, pues, de la primera línea de defensa de la sociedad venezolana ante la pandemia. Estuvo también, los trabajadores del sector salud estuvieron representados por Pablo Zambrano y estuvieron también los representantes de la FAPUB, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, que es de lejos el gremio más combativo de este país. Pero así como estuvieron los trabajadores, estuvieron también los empleadores. En ese grupo estaba nada más y nada menos que Ricardo Cusano, el presidente de Fede Cámaras, el presidente de la patronal en Venezuela. Dime tú si eso es o no es noticia. Curiosamente, por cierto, este tercer pronunciamiento no fue reseñado por los medios, ni siquiera los medios electrónicos, que suelen ser más acuciosos y que suelen vanagloriarse de ello. Repito, entonces estuvieron los representantes de los trabajadores, estuvieron representantes, connotados representantes del sector laboral, del sector patronal, estuvieron representantes de las academias, la señora Quintero, expresidenta de la Academia Nacional de la Historia, nada más, nada menos. Estuvieron representantes muy connotados de algunas de las organizaciones de la sociedad civil más importantes
Estuvo, por ejemplo, Débora Van Berkel, que es la presidenta de Sinergia. Sinergia es la red de organizaciones de desarrollo social más grande de Venezuela. Estuvo también Feliciano Reina. Feliciano Reina es nada más y nada menos que la persona que habló a nombre de 400 ONG venezolanas cuando se produce la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se presentó por primera vez el informe de la señora Bachelet. Ese es Feliciano Reina. Estuvieron también otros destacados representantes de distintos sectores. Estuvo Yayan Duesa. Yayan Duesa fue hasta hace muy poco la directora general de Unión Radio, una importante empresa del sector de comunicaciones. Estuvo también la arquitecto Mariela Ramírez de Dale Letra, entre otras personalidades y entre otros voceros de distintas organizaciones de la sociedad civil. Tuve yo también en representación del Radar de los Barrios. Bueno, todo ese sector se agrupó, se puso de acuerdo para emitir un pronunciamiento a propósito de lo que estaba ocurriendo. Todo eso pasó ayer. Todo eso pasó ayer. En el próximo segmento del programa vamos a detallar qué dijo cada uno y qué implicaciones tiene eso que dijo cada uno de esos tres sectores. El régimen de Maduro, el gobierno de Leopoldo López y Juan Guaidó y la sociedad civil organizada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos tal y como anunciamos al final del segmento anterior, detallando cada uno de los mensajes emitidos en la jornada de ayer por estos tres sectores: el régimen de Maduro, el gobierno de López Guaidó y la sociedad civil organizada. Veamos cómo reseña a las declaraciones de Padrino López el diario El Nacional. Padrino López, 2 puntos. La oposición jamás en la vida tendrá el poder político. El ministro de Defensa del régimen calificó de maleantes a Juan Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional por el supuesto robo de activos venezolanos en el extranjero. Se estaba refiriendo concretamente a el famoso tema del oro venezolano depositado en Londres. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen madurista, aseguró este domingo como parte de su mensaje por el Día de la Independencia que la oposición no podrá acceder al poder político nunca. No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras existe una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, una Fuerza Armada antiimperialista, revolucionaria y bolivariana, expresó. Han transcurrido, dijo Padrino López, 209 años de aquel 5 de julio de 1811, día que resplandece en nuestro acervo histórico como la declaración de un sueño, de una voluntad inextinguible por la causa de la libertad. Había triunfado el llamado de las voces más revolucionarias de Bolívar y Miranda, un ideal que después fue traicionado por las clases más poderosas
destruyendo el proyecto integrador y emancipador del padre libertador, señaló en un comunicado. Consideró que Hugo Chávez y los miembros de la revolución retomaron el designio de los próceres libertadores. Y, dijo Padrino López, mientras preservamos celosamente cada victoria inmarcesible de la historia venezolana, el imperialismo continúa el acecho de esta sagrada tierra de irrenunciable soberanía, insistió Padrino López. En su mensaje calificó de maleantes a los diputados de la Asamblea Nacional aliados a Juan Guaidó. Esta es una facción de maleantes que se ha dedicado a robar los activos de Venezuela en el exterior, señaló. Esto en relación a la negativa de la Corte Británica de permitirle a Nicolás Maduro acceder a 31 toneladas de oro venezolano que están depositadas en el Banco de Inglaterra y que tienen un valor de 1.2 millardos de dólares. Bueno, esto es palabras más, palabras menos, el mensaje que dio ayer el señor Padrino López, ministro de la Defensa, es decir, vocero político de la Fuerza Armada Nacional, con motivo del 5 de julio, el 209 aniversario de la Declaración de Independencia. Como ven, es una declaración que tiene un filo eminentemente político y político partidista. ¿Por qué digo político partidista? Bueno, porque el Consejo Nacional Electoral acaba de convocar a unas elecciones polémicas, elecciones que no se ajustan ni en su convocatoria inicial a lo que es la norma constitucional, ni se ajustan a las realidades del país. O sea, un país que está en cuarentena, un país que apenas está iniciando, desgraciadamente, lo que parece ser la fase expansiva del virus, de la pandemia. Venezuela acaba de pasar la barrera de los 7.000 casos en apenas días, en apenas 10, 12 días, ha más que duplicado la cantidad de casos que tenía. Es decir, estamos en una progresión no aritmética, sino geométrica de los casos y, bueno, se hace evidente la vulnerabilidad del país. Hay una expresión de Susana Rafali, la experta nutricionista venezolana Susana Rafali, que dice: el virus puede ser importado, pero la vulnerabilidad es absolutamente local. Bueno, es una inmensa verdad lo que dice Susana Rafali. Pero en esas condiciones, bueno, y no hay que olvidar la muy precaria situación en que está desde el punto de vista electoral el país, un Consejo Nacional Electoral desmantelado, sin personal. No estamos hablando únicamente de los 5 integrantes de su directorio, sino de toda la estructura técnica del Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral sin máquina con qué hacer el proceso, porque recuerden ustedes, todas las máquinas estaban imprudentemente ubicadas en un mismo local y ese local se quemó, nada más y nada menos. Entonces, bueno, en esas condiciones están convocadas unas elecciones. Esas elecciones, sin embargo, bueno, están planteadas allí, como decía mi abuelita, pues a troche y moche. Y en ese contexto se permite el señor Vladimir Padrino esta declaración. Una declaración que obviamente busca promover el desánimo, la desmoralización y la abstención del electorado opositor. O sea, le está diciendo con todas sus letras, no es que lo sugiere, no es que lo asoma, no es que lo deja entrever. Está diciendo, mira, tu voto no sirve para nada, porque mientras yo esté aquí, mientras esta Fuerza Armada esté aquí, ustedes jamás van a llegar al poder, así que tu voto no sirve para nada. La invitación de Padrino López es obviamente entonces a la abstención. Veamos entonces cuál fue la otra declaración importante del día de ayer, de estas 3 expresiones que citamos. Habíamos destacado la declaración del régimen de Maduro, la declaración del gobierno de López y Guaidó,
Y bueno, y la de la sociedad civil. Vamos entonces a ver qué fue lo que dijo ayer el señor Leopoldo López en un evento que, hay que decirlo, lo primero que sorprendió fue la presencia de López, porque López no es diputado, ni es jefe de fracción parlamentaria, ni es integrante de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es decir, evidentemente, este acto transmitido ayer no era un acto institucional del Poder Legislativo venezolano, sino era un mitin político electrónico de los partidarios de Leopoldo López. Es la manera como uno podría explicarse esto. Los periodistas de Tal Cual Digital reseñan esta declaración de la siguiente manera. Leopoldo López dice que elecciones del 6 de diciembre son una estafa. Ese es el titular. Veamos qué dice el texto. El fundador del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se encuentra hospedado en la sede de la Embajada de España en Venezuela, participó en la sesión del Congreso de la Unidad, así llamaron la reunión de ayer, Congreso de la Unidad Nacional, nada más y nada menos, que realizaron diputados y dirigentes políticos a través de Internet a pesar de las restricciones políticas y la queja de Nicolás Maduro ante el gobierno de ese país. Se están refiriendo al gobierno de España. El dirigente político Leopoldo López reapareció en público este domingo 5 de julio y declaró que las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre son una estafa a la población, por lo que hizo un llamado a la rebeldía para enfrentar esta acción del gobierno de Nicolás Maduro. Sin previo anuncio, Leopoldo López participó de una sesión denominada Congreso de la Unidad Nacional, en la que intervinieron diputados de la Asamblea Nacional y dirigentes políticos en conmemoración del aniversario 209 de la firma del Acta de Independencia, que se realizó a través de Internet. Lo sorpresivo de la aparición del exalcalde de Chacao viene dado porque se produce una semana después del reclamo que hizo Nicolás Maduro, porque presuntamente Leopoldo López estaría vinculado a la operación Gedeón y otros supuestos planes desestabilizadores, accionando desde la residencia del embajador de España, por lo que anunció que su gobierno revisaría las relaciones diplomáticas con ese país. Pasa entonces la gente de Tal Cual Digital a citar concretamente las declaraciones de ayer de Leopoldo López. Dice así: López, 2 puntos. Estamos enfrentados a un desafío histórico. No es una frase que se la lleva el viento. Construir la ruta hacia la segunda independencia que nos permita ser una patria libre y soberana, sin interferencias extranjeras, sin la corrupción, el terrorismo, la vocación permanente a la violencia que tiene hoy la dictadura. El reto solo lo podemos alcanzar en unidad, expresó Leopoldo López. Indicó que el desafío por la libertad y la democracia es mayor y debe ser asumido por todos. Las elecciones son una estafa a lo que es nuestra constitución y nuestra vocación de lucha, enfatizó, quien recordó que por años las fuerzas de la oposición han luchado por elecciones libres, justas y verificables, pero no pueden estar de acuerdo con un camino que lo que lleva es a la sumisión a la dictadura, según López. Leopoldo López llamó a seguir el ejemplo de los libertadores. Es el momento de una unidad superior, fuerte, cohesionada, dijo, y asumir este desafío con optimismo, sabiendo que estamos enfrentando una tiranía que sigue dándole a los venezolanos tragedia, dolor y sufrimiento, expresó el exalcalde. Hizo énfasis en proponer el camino a seguir, que el camino a seguir es el de la rebeldía ante la tiranía, tal y como lo enseñaron, según él, los libertadores. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, que habló después de su jefe, después de del líder de su partido, Leopoldo López, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, calificó de farsa electoral las elecciones parlamentarias que convocó la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia, e hizo un llamado a enfrentar la acción con movilizaciones y unidad entre todos los factores políticos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo manifestó al cierre de la sesión del llamado Congreso de la Unidad Nacional, que se realizó este domingo 5 de julio de manera virtual a través de Internet, en conmemoración del aniversario 209 de la firma del Acta de Independencia. Debemos rebelarnos ante la tiranía y la sumisión de un régimen de negocios oscuros que quebrantaron la dignidad del pueblo de Venezuela, expresó Guaidó, repitiendo palabra por palabra lo que antes había dicho Leopoldo López. Señaló que a pesar de que hoy arrebataron a los partidos políticos y el Palacio Federal Legislativo, estamos trabajando por ver regresar a millones que se fueron. No descansaremos hasta lograr la independencia. Bueno,
Hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una coincidencia importante, muy importante. Yo creo que es pertinente que nosotros veamos cómo estas dos declaraciones, la declaración de Padrino López y la declaración de Leopoldo López, casan como que si fueran partes de un mismo rompecabezas, ¿no? Dice Leopoldo López: esta elección es una farsa. Y sale más allá Vladimir Padrino a decir: en efecto, es una farsa. Aquí, pase lo que pase en esa elección, si gana la oposición, no va a poder ser poder porque nosotros estamos aquí y lo vamos a evitar. Es decir, ustedes no eligen, ya elegí yo. ¿Me explico? Notan la coincidencia clara, notan la coincidencia expresa. No se trata de que hay un discurso por un lado y otro discurso por el otro. No. Los López, Leopoldo López y Padrino López, además de coincidir en el apellido, coinciden en un mismo planteamiento: votar no tiene sentido. Leopoldo López dice que no tiene sentido votar porque es una farsa, y Padrino López ratifica que no tiene sentido votar porque él ya eligió, es decir, porque es una farsa. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para el pueblo venezolano? ¿Cuál es el resultado claro de discursos como estos y, más allá de los discursos, de prácticas políticas como estas? ¿En qué contexto se da estos discursos de los López, Padrino López, Leopoldo López y las personas que ellos mandan? Pues Guaidó, el otro, Maduro, el otro, X. ¿En qué contexto esto se da? Pues bueno, vamos a resumirlo rápidamente. En el contexto de un caos terrible, de un desastre horrendo. Venezuela se enfrenta hoy a tres enemigos poderosísimos, terribles. El primero y más urgente, el COVID-19, la pandemia. Un enemigo que ha puesto de rodillas los sistemas de salud de países del primer mundo. Un enemigo que barrió con decenas de miles de vidas, centenares de miles de vidas en países desarrollados como Estados Unidos, como Italia, como España. Un enemigo que hoy tiene prácticamente tomado América Latina. Lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Chile. ¿Qué es Brasil? El país más poderoso de esta región del mundo. ¿Qué es Chile? El país más desarrollado de este país, de esta región del mundo. Y sin embargo, Chile y Brasil están prácticamente de rodillas ante el COVID-19. Bueno, resulta que Venezuela, ¿no?, de que tenemos en las puertas esa desgracia. ¿Por qué no tenemos la misma situación de gravedad que otros lugares? Bueno, porque Venezuela estaba aislada desde hace mucho más tiempo. Venezuela tenía una cuarentena económica y social antes de tener una cuarentena sanitaria. Por eso el comportamiento de la pandemia en nuestro país ha sido no distinto, sino más lento. Pero ya se está empezando a ver la gravedad del asunto. Bueno, en primer lugar, ese enemigo. El segundo enemigo es el hambre. El hambre. Los términos técnicos para considerar un país en situación de hambruna, es decir, la cantidad de muertes por hambre, ya se están produciendo en nuestro país. Ya están ocurriendo. Bueno, y no podía ser de otra manera. Después que tú destruyes la capacidad de un país para producir su comida y después acabas con las divisas que se utilizaban para importar esa comida, es decir, esta cosa mal llamada revolución primero destruye nuestro aparato productivo y después se roban el dinero con que alguna vez se importó comida. Ustedes no recuerdan que estando vivo Chávez, ¿vale? Porque quien acaba con todo este asunto no es Maduro. Maduro lo que hizo fue continuar el proceso de destrucción nacional. Pero Chávez fue quien con la política de las expropiaciones acabó con el aparato productivo, con la capacidad de Venezuela de producir comida. Y, bueno, durante bastante tiempo, durante el tiempo que él estuvo vivo, Venezuela vivía una burbuja de altos precios petroleros. Entonces Venezuela tenía
dinero para tres cosas. Primero, para vender el proyecto político de Chávez en el exterior, que eso es lo que más le importaba a él. En segundo lugar, bueno, para la corrupción. Y en tercer lugar, para hacer importaciones y que no se notara el desastre económico. Por eso usted iba al mercado y encontraba carne, sí, carne brasilera. Usted encontraba caraotas, sí, caraotas nicaragüenses. Usted encontraba arroz, sí, arroz de Guyana. Usted encontraba leche, sí, leche uruguaya. Y usted encontraba eso y usted compraba eso, pues tranquilo. Usted se llevaba su legión extranjera de productos para su casa. Pero llegó Maduro, llegó el madurismo y se acabó además la burbuja de los altos precios petroleros internacionales. ¿Qué ocurrió? Bueno, que nos quedamos sin la comida producida localmente y nos quedamos también sin las divisas para importar alimentos. Y empezó el hambre. Y el hambre ya está llegando a niveles de hambruna. Y el tercer enemigo es la hiperinflación. La hiperinflación en Venezuela ya es la más alta y la más larga de la historia económica del mundo occidental, nada más y nada menos. Entonces, en ese contexto terrible de hambre, enfermedad y quiebra económica, como se producen estos discursos de los López, Leopoldo López y Padrino López. O sea, en ese contexto terrible, estas fuerzas políticas nos están diciendo, bueno, vale, aquí se acabó la manera de procesar civilizadamente las confrontaciones. Aquí o nos matamos o nos matamos. Claro, porque si no hay, como dice el señor Padrino López, si no hay posibilidad de que haya alternancia en el poder, alternabilidad democrática, ¿no? Porque la Fuerza Armada Nacional tiene un sesgo político, ideológico, como él mismo lo dijo. Bueno, entonces no hay otro camino que matarse, ¿no? Si fuera verdad lo que dice Padrino López, o si fuera verdad lo que dice Leopoldo López, que es que las elecciones, es decir, la ocasión en la que es posible utilizar el arma del hombre libre, que es el voto, dice, no, eso es una farsa. Si lo que estos señores están diciendo es verdad, tendríamos que sumarle a la hiperinflación, a la hambruna y al COVID-19 una cuarta plaga, una cuarta tragedia. La violencia abierta, la violencia expresa, la confrontación entre venezolanos. La guerra, pues. Es decir, con un pueblo que está sufriendo hasta lo indecible hoy, lo que nos están diciendo los López es que vamos a sufrir más. Ese es el planteamiento. Piénselo mientras vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos al siguiente corte comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora nos vamos a detener en lo que fue el tercer mensaje fundamental de la jornada de ayer. El mensaje precisamente emitido por voces de la sociedad civil venezolana. Frente a el planteamiento que nos hacen los López, Leopoldo López y Padrino López, que es un planteamiento que desecha, que destruye
que plantea la inexistencia del camino democrático. Frente a esa situación, el mensaje de la sociedad civil tiene 4 identidades fundamentales. La primera, hay que poner el centro de la agenda pública en la gente. Es decir, ya basta de sectores políticos que están viendo precisamente por su interés, que están viéndose el ombligo, que están viendo su dinámica de lucha del poder por el poder mismo, antes que ver las necesidades de la gente, antes que ver las angustias de la gente, antes de ver la dificilísima, la durísima lucha del ciudadano venezolano por apenas sobrevivir. Ya basta, ¿no? Lo que se plantea en este manifiesto, por así decirlo, en este comunicado de la sociedad civil venezolana, es que es necesario recentrar la agenda pública en la gente y no en los actores políticos. Los actores políticos se olvidaron que ellos no son los dueños del país, que ellos si tienen un papel es el de ser representantes del país, pero no son los dueños del mismo. Y que lo fundamental, lo central, sobre todo en un país que quiere ser democrático, es el protagonismo social, la realidad de la gente, colocar a la gente en el centro de la agenda pública. Eso es lo primero que plantea este documento. Ahora, colocar ese acento en la gente pasa por asumir una realidad, de bulto. Esa realidad es que en este momento, como dijo Monseñor Baltasar Cardenal Porras, nadie tiene en sus manos, ningún actor tiene en sus manos la solución. Nadie puede solo resolver este tema venezolano. O puede. El régimen, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, tiene, como no, el control de los instrumentos de la violencia. Claro que los tiene. Y teniendo el control de los instrumentos de la violencia, puede ejercer, como ejerce, el control de la maquinaria burocrática del Estado y el control del territorio en algunos sitios. Digo en algunos sitios, porque no en todos. En muchos lugares de Venezuela el control del territorio lo ejerce la guerrilla colombiana o lo ejercen los pranes de la delincuencia. Pero digo, en muchos sitios el control del territorio es ejercido por el gobierno o por unos funcionarios vestidos de verde que dicen actuar en nombre del gobierno, para ser más preciso. Entonces, eso es un dato de la realidad. Pero eso no quiere decir que este gobierno, que ese régimen sea capaz de enfrentar la crisis que él mismo creó. No, chicos. Son 20 años en los cuales estos sujetos han demostrado que todo lo que tocan lo matan, que todo lo que tocan lo secan. Ponle el nombre que tú quieras. Pones un militar al frente de PDVSA y se acabó PDVSA. Pones un militar al frente de Hidrocapital, se acabó Hidrocapital. Pones a unos militares al frente de Sidor, de las empresas básicas, de Corpoelec. Bueno, vale, y ya sabes lo que ocurre. Entonces, repito, es un hecho cierto e incontestable el que el régimen de Maduro controla los factores los elementos generadores de violencia, la capacidad coactiva, las Fuerzas Armadas, las policías, los paramilitares maduristas, mal llamados colectivos. Ellos controlan eso y en tanto que controlan eso pueden ejercer control de la maquinaria burocrática y control del territorio. Pero, y este pero es demasiado importante, no tienen ni el conocimiento, ni la capacidad técnica, ni la posibilidad de acceso financiero que les permitiera decir, bueno, nosotros vamos a poder enfrentar y poder resolver el drama venezolano. Eso no es real, eso no es evidente, eso no es posible y está probado por 20 años de desastre. Tienes por otro lado a el régimen que representa tanto el señor Juan Guaidó, presidente interino de la República, reconocido por más de 50 países, y su jefe, el señor Leopoldo López. Es evidente también que allí hay un conjunto de cosas muy importantes.
tienen reconocimiento, o por lo menos lo han tenido hasta ahora, y en lo previsible por lo menos hasta el 5 de enero del año 2021. Recordemos que Juan Guaidó es presidente interino en tanto que es diputado de la Asamblea Nacional. En tanto que es presidente de la Asamblea Nacional y por supuesto diputado de la misma. Ahora, este mandato, esta legislatura, vence su periodo de acuerdo, no a lo que diga Maduro, sino de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que dice el Estatuto de la Transición aprobado por esta misma Asamblea Nacional. Este Poder Legislativo vence su periodo el próximo 5 de enero de 2021. Por eso digo, por lo menos hasta el 5 de enero del 2021, Juan Guaidó cuenta con el respaldo de 50 países importantísimos de la comunidad internacional. Y al tener ese reconocimiento, Juan Guaidó tiene control sobre activos fundamentales de la República ubicados en el exterior. Pongo ejemplos, la empresa Monómeros. Pongo ejemplos, la empresa Citgo. Pongo ejemplos, recursos importantes de la República depositados en bancos del extranjero y a los cuales, bueno, había dudas acerca de quién podía tener acceso a ellos. Hoy ya se sabe, después del dictamen de este tribunal inglés, por lo menos en el caso de las toneladas de oro, que por un valor igual a 1.2 millardos de dólares están depositados en sus bóvedas. A todo eso tiene acceso Guaidó. Y eso es muy importante, muy importante. Ahora, Guaidó no tiene cómo hacer que eso llegue aquí al país. No tiene cómo. Guaidó tiene 3 meses, más de 3 meses, hablando del bono que él le va a dar al personal de salud en Venezuela. Un bono de $100. ¿Recuerdan? Ahora, no lo ha podido hacer. ¿Por qué? ¿Por maluco, por flojo, por vago? No, vale. Es que no puede hacerlo, no tiene cómo. No tiene control del territorio. Él no puede llegar aquí a abrir una taquilla y decir, bueno, pasen por el banco tal día, tal hora, o vamos a llevar esto directamente a los centros de salud. No puede. Es decir, él tiene acceso a esos recursos, pero no tiene cómo hacer que esos recursos lleguen al país. Entonces, frente a una situación como esa, el planteamiento que ha hecho Monseñor Baltasar Cardenal Porras, el planteamiento que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, el planteamiento que ha hecho Fede Cámaras, el planteamiento que han hecho muchos de los más importantes movimientos laborales de este país, que están reclamando desde hace muchísimo tiempo el que haya diálogo tripartito, no solamente bipartito, empleadores y trabajadores, sino tripartito, empleadores, trabajadores y Estado. El planteamiento que está haciendo la sociedad civil venezolana es, mira, vale, no solamente no es que no nos vamos a caer a plomo entre nosotros, sino que tenemos que ponernos de acuerdo para salir adelante en una circunstancia como esta. O sea, este no es el momento para las declaraciones de Leopoldo López desafiando al régimen, ni para las declaraciones de Vladimir Padrino López desafiando a la oposición. Eso lo que evidencia es la postura absurda de unos sectores políticos a los que no les importa el dolor de la gente, no les importa el dolor del pueblo, no les importa la tragedia cotidiana del venezolano. La verdad verdadera es que ninguno de esos sectores individualmente considerados tiene cómo responder ante esta crisis. Entonces se impone por la vía de la lógica. Si tuvieran más respeto por el país que ansias por el poder, hace tiempo se hubieran sentado a establecer unas pautas mínimas de comportamiento para abordar esas 3 crisis que tenemos, esas 3 amenazas que tenemos. Repito, la pandemia, la hambruna, la hiperinflación. Pero desgraciadamente hasta ahora, estos actores políticos están viendo en la tragedia venezolana no un problema a enfrentar y resolver, sino una ocasión para poder defenestrar a su adversario, ¿no? El régimen de Maduro piensa que toda esta tragedia va a servir para que ellos puedan instaurar definitivamente su proyecto de Estado totalitario, ¿no? Ellos dicen, bueno, la pandemia, estupendo, machete, la gente no puede salir de su casa, nosotros controlamos las calles, ¿no? Y como controlamos las calles y como la gente no puede ni siquiera ir a trabajar o al rebusque, ni siquiera, bueno, controlamos también lo que queda de la destruida economía venezolana.
el sueño perfecto, pues, para el régimen totalitario. La gente encerrada y ellos mandando. Y la oposición, bueno, ellos dicen, nosotros montamos nuestro Tarantín, montamos nuestro CNE, en estas condiciones la oposición no va a tener ni siquiera cómo respirar y les imponemos esto. Y por si acaso algún opositor todavía quería ir a votar, le zumbamos ahí las declaraciones de padrino para que se regrese para su casa. ¿Tú me entiendes? Como estrategia para conservar el poder, como estrategia sectaria, perversa, bueno, puede ser bien diseñada, pero eso no tiene nada que ver con el interés del país, eso no tiene nada que ver con el interés del pueblo, eso no tiene nada que ver con el interés del ciudadano. Y bueno, y tienes por el otro lado la declaración de el jefe de Juan Guaidó, de Leopoldo López. Las elecciones son una farsa. Claro que son una farsa. No estamos de acuerdo en que esto supuestamente es una dictadura. Si esto es una dictadura, tú has visto una dictadura haciendo unas elecciones limpias. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Nunca, ¿verdad? O sea, hay un discurso más o menos esquizofrénico, ¿no? Dice, esto es una dictadura. Y después dice, no. Es que nosotros queremos que aquí haya una elección, pero así como que si esto fuera Suiza. No vale. Si este es un régimen efectivamente totalitario, y las elecciones que son posibles bajo este régimen totalitario, si hay condiciones hay que arrancárselas, y únicamente puede arrancar condiciones electorales quien está decidido a utilizar la vía electoral como estrategia central para llegar al poder. Entonces, señores, ese es el segundo punto de el planteamiento que hace ayer la sociedad civil organizada. La demanda de un acuerdo nacional, de un amplio acuerdo nacional, de un gran acuerdo nacional. El primer punto era poner en el centro a la gente, poner en el centro a la gente y su necesidad, a la gente y su drama, a la gente y su angustia. Y el segundo punto, para atender esa necesidad, para atender ese requerimiento, lograr un gran acuerdo nacional. En tercer lugar, bueno, que ese acuerdo nacional se exprese efectivamente en una solución electoral a la crisis. Ahora, ¿cómo es posible llegar en un ambiente totalitario, en un ambiente donde aquellos controlan la violencia, tanto la violencia legal como la violencia ilegal, tanto la violencia de padrino y los demás uniformados como la violencia de los colectivos? ¿Cómo es posible llegar a una solución electoral? Por la vía es simplemente, bueno, vamos para las elecciones y el que saque más ganó. No vale, eso pasa en las democracias. En un país donde hay un esquema de monopolio del poder por parte de una facción violenta, eso no ocurre así. Tiene que haber nuevamente un gran acuerdo político que le dé garantías a todos los actores de sobrevivencia y de acción política, sea cual sea el resultado electoral. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Bueno, que hay que hacer un acuerdo para perdonarle a los ladrones sus robos, para perdonarle a los criminales sus crímenes, para perdonarle a los torturadores sus torturas. No, yo no estoy diciendo eso. Para eso existe una fórmula internacionalmente probada llamada justicia transicional, que es la justicia que se aplica precisamente en el marco de estos procesos de transición política de las dictaduras a las democracias, de los regímenes totalitarios a las democracias liberales y abiertas, ¿no? Yo no insisto en esto. Yo no estoy diciendo que haya que llegar a un acuerdo político que alcahuetee el robo y los crímenes contra los derechos humanos. No, eso tiene su espacio. Y ese espacio se llama justicia transicional. Pero tiene que haber un amplio acuerdo de los factores más serios del país en relación a que ni el actual equilibrio es sostenible, ¿no? Ni matarnos es la alternativa. Porque vamos al punto, y eso es también lo que se plantea en este documento de la sociedad civil, que repito, puede encontrarlo en las cuentas de todos los factores que allí participaron. Si se ubican
las cuentas de @chutorrealba en Twitter, lo podrán encontrar también. O sea, hay que ser serios, hay que actuar como adultos, ¿no? Así Padrino López quisiera que la oposición no existiera. Bueno, la oposición existe. Así Leopoldo López quisiera que el régimen no existiera. El régimen existe. Ahí están. Y ni uno ha logrado salir del otro, ni el otro ha logrado salir de aquel. ¿Entiendes? Entonces, hay eso que llaman los expertos un equilibrio catastrófico. Hay la estabilización de la confrontación, la estabilización de la crisis, la estabilización del status quo. Mantener ese status quo es criminal, porque mientras unos y otros se la pasan viajando por el mundo y dando declaraciones y hablando peste de su adversario, bueno, la gente está muriendo, ¿vale? Muriendo de hambre, muriendo de COVID-19, muriendo de mengua, de súbito o de mengua, pero muriendo. Entonces, mantener, repito, el equilibrio catastrófico no es viable, no es factible, no es posible, pero tampoco es posible que la única alternativa sea la matanza, sea la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no es un mecanismo para atenuar el sufrimiento, no. La violencia es un mecanismo para profundizar el sufrimiento, para agravar el sufrimiento, y eso no es éticamente admisible. Entonces, el único camino que queda es el camino planteado, repito, por Monseñor Baltasar Cardenal Porras, por la Conferencia Episcopal Venezolana, por el Foro Interreligioso Social de Venezuela. Esto es importante decirlo porque ya no se trata simplemente de la Iglesia Católica o solamente de la Iglesia Católica. Se trata de todos los credos en nuestro país, clamando por un acuerdo nacional. Ese es el planteamiento que ayer, en síntesis, hace la sociedad civil venezolana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo el valiente César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica,